Bendiciones a todos. Esperamos que están bien en esta mañana preciosa. ¿Cómo están todos por allá? ¿Verdad? Un gran placer estar con ustedes nuevamente. Yo soy Felipe Villatoro Jr., aquí acompañado por nuestro pastor Felipe Villatoro. ¿Cómo está, pastor? Pues gracias a Dios, bien. Aquí contentos de estar nuevamente aquí para saludar y esperamos que seamos de bendición, ¿verdad? Y Amén. Nosotros estamos bendecidos por la gracia de Dios. Un nuevo día, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que ahora en este precioso día es una misericordia más del Señor para nosotros y estamos muy contentos. Amén. Así es, y pues estamos agradecidos que usted nos ¿verdad? Esté con nosotros en este día. Recuerde que usted se puede unir a la conversación ahí en Facebook Live, puede mandarnos mensajes en vivo y nuestro pastor y pastora Marta también siempre están mirando ahí, ¿verdad? Dando gracias por sus saludos, por su atención, su asistencia. Todo comentario, ¿verdad? Es bienvenido. Y quiero también recordarles que tenemos, ¿verdad?, lugares donde usted puede ir. Tenemos nuestra página web, he estado actualizándola un poco. Si usted va a apdalas.org va a poder ver nuestra página actualizada, ¿verdad?, con toda nuestra información sobre quiénes son nuestros pastores, ¿verdad?, y muchas cosas más. Y si usted dice, Felipe, necesito algo en español, pues ahí también está en español. Va a conocer usted quiénes somos, en qué creemos, ¿verdad?, y incluso la historia de nuestros pastores, la trayectoria que ellos tienen, y así damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? Y recuerde que usted también puede ir a otros lugares, ¿verdad? En YouTube va a ver nuestro archivo de videos y todos estos lugares más donde usted puede encontrar más información. También disculpen que cuando actualicé la página, ¿verdad?, el horario ahí por alguna razón no quedó grabado, pero voy a poner eso ahí, ¿verdad?, próximamente. Recuerde también que los servicios en vivo, ¿verdad?, continúan ahí los domingos en la tarde a las 6:30 con nuestros pastores. Si usted quiere conocerlos, quiere gozarse en persona, ¿verdad?, está bienvenido a ir las 6:30 en la tarde los domingos. También recuerde que los miércoles hay discipulado y oración a las 7:30, como también los viernes en inglés el servicio de jóvenes aquí en línea a las 7:30. Así que seguramente se va a gozar, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia, Felipe? Ahí en la página está la dirección, y aquí también dice 3115 Burger Street, Dallas, Texas. Está como a 2 cuadras del oeste del centro de Dallas, ahí por donde está Trinity Groves, un poquito más para acá. Y pastor, estaba viendo yo unos videos que encontré hace algunos años de todo lo que la ciudad tiene planeado hacer, y me acordé que hace unos años comenzaron un hotel de 5 estrellas ahí en la esquina del puente, y pues gracias a Dios nosotros estamos ahí bien cerca. Entonces Dios trae todo eso, ¿verdad? La ciudad más bien trae todos esos planes y Dios nos tiene a nosotros ahí, ¿verdad? Una ciudad que hace 100 años tenía el apodo
que era puerta al infierno. Imagínense cuánta violencia, crimen y todo esto. Y desde que nosotros comenzamos ahí, ¿verdad? El Señor ha ido limpiando la vecindad del crimen, de la violencia, las pandillas, y Dios ama a todo ser humano, y nosotros estamos ahí porque queremos traer esa esperanza y traer un mejoramiento también a la comunidad. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. En este día, ¿verdad? Vamos a entrar en este precioso tema de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos saben eso? Estamos continuando lo que comenzamos la semana pasada con nuestra serie, ¿verdad? Tratando de quién es Jesús, ¿verdad? Caminar con el Mesías, y le dimos introducción a través del tema del tabernáculo de Moisés. Si usted recuerda, entramos aquí a través de ¿verdad? Las puertas que entran a los atrios del tabernáculo, el diseño original que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Que viene siendo un prototipo de la iglesia, ¿verdad? El santuario donde nosotros nos gozamos, ¿verdad? Toda iglesia está establecida sobre este modelo, ¿verdad? De aquí viene todo, incluso el diezmo, la ofrenda, la misericordia de Dios, el perdón, ¿verdad? Todo eso está aquí, incluso entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Todo se describe. Entonces, si usted no vio el mensaje la semana pasada, le invitamos, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? Retroceda a la página ahí después que terminemos, y usted puede ver eso ahí detenidamente en su propia velocidad, podemos decir. Entonces damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho esta semana, y vamos a orar para entrar en la palabra en este día, ¿verdad? Si usted quiere, cierre sus ojos ahí. Gracias, Padre Celestial, porque lindo eres, buenas son tus obras, Señor, y todo lo que tú haces es perfecto. Y te damos gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has bendecido esta semana. Bendice a todos nuestros hermanos, todas nuestras hermanas, todo joven, todo niño que esté escuchando tu palabra, Señor. Yo declaro que son bendecidos en el nombre de Jesús. Protégelos, Padre, del adversario. Si hay alguna petición en sus corazones, Señor, nos unimos. Yo y el pastor, los pastores, nos unimos en oración con ellos. Si hay alguna enfermedad, la echamos fuera, la cortamos en el nombre de Jesús, y declaramos restauración en la salud, Padre, para cada uno de tus hijos, Señor. También pedimos, Padre, por nuestra nación, por nuestra generación también, Señor, que se acerquen a ti, que tu palabra penetre las tinieblas y llegue hasta el último corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, que lo des de una manera que cada quien sea relevante y apropiada, Señor, y que lo podamos entender todos. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Es lindo, pastor, el estudio, ¿verdad?, del tabernáculo, de cómo los sacerdotes venían y ellos, ¿verdad?, sacrificaban estos animales, porque así era la orden que Dios había dado de traer animales inocentes, corderos, palomas, y todo eso lo vamos a hablar ahorita en un momento. ¿Verdad? Y esta era la manera que Dios había establecido para el perdón de pecados. Y quiero enseñarles aquí de manera introductoria este retrato. Usted ve aquí este retrato, se llama La incredulidad de Tomás, y es por uno de mis pintores un artista pintor más apreciado mío, Caravaggio, ¿verdad? Y si usted recuerda la historia, cuando Cristo resucitó, Tomás dijo que, si no meto el dedo en su costado no voy a creer, ¿verdad? Y entonces él tomó esto de la palabra del Señor y pudo hacer este retrato que ahora es famoso, ¿verdad? Hace tantos años. Entonces, esto puede decirse que es una obra maestra de Caravaggio. Entonces, ¿cuántos saben que Dios también hizo una obra maestra cuando Él creó la humanidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el libro de Génesis. Está en Génesis 1:27. Dice aquí la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, o lo creó, varón y hembra los creó. Entonces nosotros no somos accidente,
¿verdad? Hay científicos por ahí que dicen que ciertos moléculas, que el universo explotó, ¿verdad? Y por la evolución se ha venido haciendo, ¿verdad? Mejor y mejores copias, variantes, ¿verdad? De la humanidad, ¿verdad? Pero si hubo explosión, yo nunca he dudado de la explosión que creó el universo, pero digo, si hubo explosión, fue Dios quien provocó esa explosión, ¿verdad? Es cuando dijo él, sea la luz, ¡pum!, se hizo, ¿verdad? Entonces, muchos científicos, ¿verdad?, quiere excluir a Dios de la creación, pero Dios hizo su obra maestra cuando él creó al ser humano, ¿verdad? Esa fue la obra maestra. Entonces, pastor, en el paraíso, ahí Dios puso al ser humano en perfección. No había pecado, ¿verdad? No había pecado, no habían, ¿verdad?, ninguna imperfección en el Edén. Pero entonces entró el pecado. Y a través del pecado Dios tuvo que hacer alguna manera, ¿verdad?, para redimir al pueblo, ¿verdad? Y él estableció lo que vemos en el Antiguo Testamento que estuvimos, ¿verdad?, leyendo la semana pasada. Entonces esto es lo que Pablo dijo, y si usted quiere puede comentar aquí en Romanos 3:20. Él dijo, ya que por las obras de la ley, o sea, lo que había sido establecido, ¿verdad?, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La versión en inglés dice básicamente que la ley no nos redime, sino que solo nos enseña qué tan pecaminosos somos. Exactamente. Sí, la ley es para, como dije, para el conocimiento Así del es. pecado, ¿verdad? Porque si no hubiera ley, pues no podemos decir, no cuenta el pecado, ¿verdad? No se ve pecado, porque si no hay ley, pues no se está infringiendo nada, ¿verdad? Como por ejemplo las leyes de la actualidad, ¿verdad?, de los países, digamos, para mencionar una sola, digamos, si en una calle, en un cruce de calles, no hay ningún stop, no hay ninguna luz de alto, ¿verdad? Uno puede pasar sin detenerse y no viola ninguna ley, porque no hay nada ahí, no hay una señal de alto. Pero una vez que se pone una señal ahí y dice deténgase, ¿verdad?, pare o stop, entonces pasarse es violar esa ley, ya hay una ley ahí. Entonces, así como están los 10 mandamientos, por ejemplo, dicen no hagas esto, no hagas acá, no hagas allá, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no te harás imagen, ¿verdad? Los demás, todos los otros mandamientos, ¿verdad? Que si no estuviera la ley, pues entonces no hay ley a que obedecer, no hay mandamiento. Pero como dice en Gálatas, dice, ¿verdad?, que la ley es nuestro ayo para traernos a Cristo. En otras palabras, la ley nos guía, nos empuja, ¿verdad?, hacia Cristo. Porque como todos la hemos violado, el único refugio es Cristo. Amén. Porque es el único que no ha quebrantado la ley. Él es el único, y el sacrificio que Él hizo es precisamente en lugar nuestro, para que la falta de nosotros, digamos, Él sin falta alguna, es el único que nos puede defender, ¿verdad? La ley nos trae hacia Cristo, como un vehículo, ¿verdad?, que nos guía para allá, nos lleva para allá. Y porque de otra manera pues no hay otro remedio más que acudir a Cristo, porque la ley es para el conocimiento del pecado, como dice la Biblia, porque si no dijera no matarás, pues entonces matar no hubiera nada que lo condene, ¿verdad? Pero cuando dice no matarás, matar es pecado. No mentirás, mentir es pecado. No hurtarás, hurtar es pecado, y todo lo demás, porque pecado es infracción de la ley o quebrantar la ley.
es el pecado. Y si no hay ley, pues no se cuenta pecado. Pero la ley nos trajo a Cristo y Cristo nos redime con su sangre que Él derramó en la cruz. Amén. Tomando el lugar de nosotros. Como dice la Biblia, al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al decir lo hizo, quiere decir Dios, ¿verdad? El Padre, porque es la manera como se puede entender ahí. Porque dice, al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? Pues Dios, porque Dios fue que envió al Hijo. Lo envió para que Él asumiera el lugar de nosotros. Y al enviar a su Hijo para que muriera en lugar de nosotros, el Hijo estaba cargando con todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad. Ahí es donde dice que el Padre lo hizo pecado, o sea, al asumir Él todos los pecados, es como si Él hubiera sido pecador, pero Él no había cometido pecado. Son los pecados de cada ser humano que cayeron sobre Él. Él cargó con ellos. Como dice Isaías, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Porque todos nosotros nos descarriamos. El único que nos descarrió es Cristo. Por lo tanto, Él es el único que puede llevar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. No hubo, ni ha habido, ni habrá nunca pecado en Él. Por eso era el único justo que Él podía cargar con nuestros pecados. De ahí nadie más, ni los apóstoles, ni los profetas, ni María, nadie, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Sí, me recordó de algo usted, que cuando uno va por su licencia para conducir un vehículo, lo primero que hacen es enseñarle a uno las leyes. Exactamente. Entonces, para que ya cuando empieza a manejar o conducir, nadie puede decir que no saben las leyes, porque ya fue parte de esa calificación, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con Dios. Él estableció los 10 mandamientos, como mencionó usted, ¿verdad? Para que ya la gente supiera la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, pero como decía Pablo, que la ley está ahí, la ley no cambia, es perfecta, pero el ser humano jamás puede, ¿verdad?, alcanzar la perfección. Entonces vamos a ver el proceso que tenían en aquel tiempo. Levíticos capítulo 5 nos enseña, dice que llevaba un proceso venir al tabernáculo y traer esa ofrenda, ese sacrificio. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ahí está lo que hablamos la semana pasada, de traerlo al sacerdote, ¿verdad? Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y va a explicar por qué o qué se hace con esos dos en la expiación y en el holocausto. Dice, y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá el primero, el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará, ¿verdad? Era algo tremendo ahí, ¿verdad? Y vamos a hacer un paralelo ahorita, pero imagínense, ¿verdad? Estamos hablando de sacrificio, entonces era algo difícil, algo duro, ¿verdad? Y dice, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, como vimos en el video, que el sacerdote rociaba la sangre, dice, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Esta es la expiación. Me recuerda esto como, ¿verdad?, se derramó la sangre de Cristo también, ¿verdad?, en la cruz, y va a salir eso ahorita. Y dice, y del otro hará holocausto conforme al rito, lo que ya tienen por costumbre.
Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. ¿Verdad? Entonces continúa en Levítico 16 hablando de cómo Aarón iba a ser un intermedio, dice, por el pueblo, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces estamos hablando de 2 machos cabríos. ¿Qué hacía él con esos 2 cabríos? El primero, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, digamos, al lugar santísimo, ¿verdad? Pasando el lugar santo al lugar santísimo. Leyendo esto me está enseñando aquí, ¿verdad?, que había un proceso que Dios había establecido, ¿verdad? Y ¿verdad? Que era algo tremendo que tenía que suceder. Y note cómo lo primero era que la persona traía una ofrenda por sus propios pecados. Pero fíjese que aquí también Aarón o el sumo sacerdote hacía otro sacrificio por todo el pueblo. Sí ve que hay una diferencia ahí, ¿verdad? Por todo el pueblo se hacía un sacrificio. Entonces dice, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, ya en la área allá donde está el arca del pacto. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces era necesario purificar el lugar porque iba a llegar la presencia santa de Dios. Dice, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. ¿Y qué sucedía con el segundo cabrío que traían, macho cabrío? Esto para mí es la parte más interesante. Está en Levítico 16. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y mire esto, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¡Wow! Tremendo esto. Sí. Cómo Aarón tenía que poner, ¿verdad, pastor, sobre el macho cabrío los pecados y las rebeliones, ¿verdad?, del pueblo, y luego se iba vivo aquel macho cabrío al desierto, prácticamente tierra inhabitada. Y esto es un paralelo para mí de cómo los demonios, ¿verdad?, cuando son echados fuera también van a las afueras, a las tierras inhabitadas y desiertas. Y todo, y claro, va a morir ahí, ¿verdad? Porque no hay fruto, no hay nada. Esto como me recuerda del sufrimiento de Cristo, porque Cristo en la cruz tomó el lugar de este sacrificio previo del macho cabrío, porque tuvo que sufrir isolación, desertación, ir a un lugar solo y desierto, sufrir dolor, sufrir vergüenza, sufrir todo esto que, como usted dijo, no era su rol, no era su culpa, en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, wow, qué dolor pasaba ese macho cabrío inocente, podemos decir, y ahora vemos que lo mismo sobre Cristo. Exacto, y también la Biblia de Cristo, dice la Biblia que sufrió fuera de la puerta también, porque él fue llevado, digamos, al Gólgota, o sea, el lugar de la calavera que se llama,
y ahí fue donde él fue crucificado, como se dice, prácticamente también fuera de la puerta, ¿verdad? Así como ese macho cabrío tenía que, lo dejaban ir fuera, ¿verdad? Que fuera al desierto. Y digamos, Cristo mismo, él pasó también el desierto. Wow. Y el abandono y todo el menosprecio, el sufrimiento, el hambre, la sed, todo sufrió nuestro amado Salvador Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros. Y es admirable cómo Dios, ¿verdad?, traía eso, enseñando al pueblo cómo a través de esos animales Dios, como Dios es soberano, ¿verdad? Él tiene todo, Él puede hacer, claro, Él es soberano, pero también Él es justo, es íntegro, es perfecto, es recto. Él no hace nada malo. Todo, Él puede hacer todo menos lo mal, ¿verdad? La maldad, eso no la hace Él, no está dentro de Dios hacer nada malo. Entonces, pero como decimos, Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere y decide hacer lo que Él quiere. Y como en esos casos, ¿verdad?, Él estableció que trajeran esos animales y que los sacrificaran, animales inocentes. ¿Qué culpa tenía el macho cabrío? ¿Qué culpa tenía el becerro o el cordero o las tórtolas o los palominos, ¿verdad? Y eran animalitos inocentes que tenían que ser sacrificados para que la sangre la rociaran al pueblo, y Dios permitió y estableció que a través de esa sangre se hacía expiación. O sea, expiar quiere decir cubrir, ¿verdad? En otras palabras, a través de la sangre de esos animalitos inocentes era cubierto el pecado. Cubierto, ¿verdad?, quiere decir, como quien dice, tapado, ¿verdad? Cubierto. Y de esa manera era una especie como de perdón, ¿verdad? Como perdonar a través de esos sacrificios de esos animales. Pero Dios estableció eso y eso permaneció por siglos, ¿verdad? Digamos que esa era la forma como Dios lo había establecido, pero todo eso apuntaba y señalaba a lo que Dios haría más adelante a través de Cristo, porque allá era la sangre de toros y machos cabríos, y dice la Biblia que si la sangre de esos animales, ¿verdad?, purificaba, dice después cuánto más la sangre de Cristo, ¿no? Porque Cristo fue el que vino después a derramar su propia sangre. Él vino, en aquel tiempo era el sacerdote que presentaba sangre de esos animales, ¿verdad?, para purificar al pueblo, pero después vino Cristo, que precisamente Él es el sumo sacerdote, ¿verdad?, y para siempre, según el orden de Melquisedec, como dice la Biblia. Y Él no vino con sangre ajena, sino que vino con su propia sangre. ¿Qué más podía ofrecer Cristo, verdad?, que su propia sangre, su propia vida, para limpiar a la humanidad del pecado? Y por eso es que Cristo es supremo, y por eso Cristo ahora tiene el lugar más alto en el pináculo de Dios, digamos, ante la presencia de Dios, como dice la Biblia, que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios o el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que por cuanto se humilló hasta lo sumo, hizo lo máximo que nadie más pudo hacer ni podrá, ¿verdad? Y por eso Él ahora tiene el lugar más elevado en el reino de Dios, y nosotros por eso le alabamos y le bendecimos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Casi me entra en lágrimas lo que está diciendo el pastor. Amén. Porque sinceramente, ¿verdad?, me hizo recordar el perrito que tengo, ¿verdad? Y todos los que hemos tenido mascotas, algún perro, un gatito por ahí, que hemos amado mucho, ¿verdad? Y
cuesta imaginar hacer algo así tan tremendo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y hoy en día, como hay leyes también para defender a los animalitos, Sí. ¿verdad? Y uno dice, pues los abortos también, vean cómo son aceptables si protegemos tanto a los animalitos, pero como dice el pastor, ¿verdad? Que este era el proceso, ¿verdad? Y si eso toca su corazón, debe de acercarnos a Cristo, es esta palabra, porque ahí podemos imaginar cuánto Él sufrió, ¿verdad? Él sufrió aún más, ¿verdad? Porque fue un proceso a la cruz lo que Él sufrió. No fue algo así rápido como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Fue un proceso lo que Él experimentó en la cruz. Entonces de eso vamos a hablar aquí, que Cristo tomó el lugar de las criaturas aquí, ¿verdad? Los animalitos. En Hebreos 9 nos dice, pero estando ya presente Cristo, Amén. sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, un nivel todavía más arriba, ¿verdad? No hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de la humanidad. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, lo que el pastor estaba mencionando, entró una vez para siempre. ¿Cuánto pueden decir? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir gracias, Amén. Señor? Gracias, Señor. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Todavía un sacrificio más alto, más real, ¿verdad? Él venía del linaje de Dios, linaje celestial, y dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más esa preciosa sangre de Cristo. Y el último verso ahí dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De una vez por todas, pastor, de una vez por todas, ¿verdad? Cristo tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que nos puede traer, nos puede acercar a Dios y, ¿verdad?, darnos una herencia eterna. Y Amén. Si continuamos en ese pensamiento, aquí en Hebreos 13 también dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Qué lindo. Entonces Cristo, al morir en la cruz y resucitar, y aquí está Tomás otra vez que estábamos mencionando, ¿verdad? Hizo este sacrificio de una vez por todas, tomó nuestro lugar siendo inocente, siendo hijo de Dios, tomó nuestro lugar, sacrificio perfecto para una redención eterna y perfecta, ¿verdad? Y no queda duda, ¿verdad? La grandeza de Dios, ¿verdad? Lo que Cristo hizo, ¿verdad? Obviamente resucitar al tercer día, ¿verdad? Y con poder y gloria, como dice la palabra, ¿verdad? Y fue algo precioso, ¿verdad? Que pudieron presenciar todos los discípulos, incluso pastor aquí Tomás pudo ver, ¿verdad? Sí. Con sus propios ojos lo que Cristo había hecho por él, ¿verdad? Qué lindo. Sí, amén. Tremendo. Tremendo. Poderoso.
¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esto, verdad? Que Cristo tomó el lugar del sacrificio, ¿verdad? De la manera que era en el Antiguo Testamento, Él lo tomó de una vez por todas. Él murió en la cruz de una vez por todas, ya jamás, incluso la palabra dice, ¿verdad, pastor? Que ya jamás ninguna mano inmunda volverá a poner, o ninguna persona volverá a poner sus manos inmundas sobre Él. Jamás. Él ha tomado ese sacrificio, ese lugar por nosotros, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos del Señor, tenemos que darle gracias, tenemos que procurar y buscar con todo el corazón la santidad, vivir de una manera pura delante de Él, ¿verdad? Como hemos hablado en estos tiempos, ¿verdad? Que sentimos que ya son los últimos tiempos, las profecías se están cumpliendo, ¿verdad? Qué mejor tiempo para ponernos bien con el Señor, para buscar más del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos está llamando a una vida pura y limpia. Yo sé que a veces las personas han batallado con el pecado, pero yo lo que digo es, ¿verdad? Que es imposible ser usados por el Señor si estamos, ¿verdad? En altas hoy y mañana en bajas, y, ¿verdad? Santos hoy y pecando el siguiente día, o santificados el domingo y el resto de la semana, ¿verdad? Es como un doble agente, ¿verdad? Y así Dios no puede, ¿verdad? En esa instabilidad no puede usar a alguien. Entonces tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder, santificándonos cada día, ¿verdad? Buscando el ejemplo de Cristo, buscando el ejemplo de los discípulos, ¿verdad? Y tratar de restablecer lo que Dios comenzó en el jardín del Edén, ¿verdad? Con esa perfección que inició desde el principio. Esa era la intención original del Señor, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, y cómo el pecado, realmente esa es la razón, pastor. El pecado es lo que ha traído este mundo a tanta destrucción. Todo el dolor del mundo, todo el dolor que sufre la humanidad es debido al pecado, y entonces eso es lo que nosotros, ¿verdad? Queremos que, ¿verdad? Cada persona busque del Señor, la esperanza está en Cristo, todos necesitamos de Cristo, la palabra del Señor no pasa, no cambia, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. Las promesas de Dios siguen fiel, ¿verdad? Y por eso nosotros le animamos, ¿verdad? Si usted ha andado lejos del Señor, ¿verdad? Cristo murió por usted. Yo Amén. Cuando descubrí esto de mi propia cuenta, cambió, ¿verdad? Mi perspectiva, ¿verdad? Y ese es cuando nos damos cuenta de cuánto nos amó Cristo, que Él sufrió en esa cruz por nosotros, ¿verdad? Dice que fue desfigurado, ¿verdad? Y a tal manera que se hinchó el cuerpo de Él, el rostro de Él, que no, aún sus amigos no lo podían reconocer de tan hinchado, ¿verdad? Su cuerpo. Le pusieron esa corona de espinas sobre su cabeza, y Él llevó en Él todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados cayeron sobre Él, ¿verdad? Y fíjese que Él tomó nuestra corona de pobreza para enriquecernos, tomó nuestra corona de espinas para darnos corona de gloria, ¿verdad? Se hizo un hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Él murió para que tengamos vida eterna. Él llevó nuestro dolor y enfermedad para que nosotros seamos sanos y recibamos la vida eterna. Entonces, muchas cosas que hemos recibido, ¿verdad? ¿Verdad? Por causa de Cristo, gracias a Cristo. Pero Él es tan amoroso que Él no obliga a nadie, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos aquí, para avisarte, para que tú puedas descubrir, ¿verdad? Que el Señor te ama y Él tiene un gran plan precioso para tu vida, un gran propósito para tu vida. Pastor, ¿qué inspiración le quisiera dar si alguien está viendo quizás por primera vez el programa? Gloria a Dios. Es maravilloso ver todo lo que vemos, todo lo que Cristo hizo y cómo lo hizo, todo lo que Él quiere para nosotros, cómo Cristo
estuvo dispuesto, como dice la Biblia, a dejar su gloria, ¿verdad? Como dice en Juan 17, donde dice que él tenía la gloria de Cristo. Estaba cuando en la oración dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y de ahí sigue, ¿verdad?, todo ese capítulo del 17 de San Juan, donde nos habla que Cristo tenía una gloria, ¿verdad? Estaba en gloria con el Padre, pero que Cristo se despojó de eso, de toda la gloria que él tenía, como también dice en Filipenses 2, ¿verdad?, donde dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, ¿verdad? Y se humilló hasta lo sumo, hasta llegar a ser como un siervo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad?, que era terrible. Entonces Cristo dejó su gloria, su trono de gloria, para venir a esta tierra a sufrir todo lo que sufrió, a enseñar también, ¿verdad?, a demostrarnos. En otras palabras, Cristo, como dice Juan 1 también, 14, ¿verdad?, que ese era el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es prácticamente Dios en forma de hombre caminando entre nosotros. Y ahí la mente humana llega a un punto que no entiende, ¿verdad?, el ser humano. Porque ahí es donde muchos se confunden, ¿verdad? Y digo se confunden porque, por ejemplo, cuando dicen, ¿verdad?, por ejemplo, cuando dicen que el Padre no existe, ni el Espíritu Santo, ¿verdad?, sino que dicen que Cristo es el Padre, y que el Espíritu Santo pues es solo una influencia, ¿verdad?, una fuerza activa. Tremendo, ¿no? Que el Espíritu Santo, dicen, es solo una fuerza activa, y que el Padre nomás es un título, ¿verdad? Y es donde decimos que la mente humana patina y no puede descifrar eso, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos que Dios, por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo al mundo, que el Hijo, que Cristo hizo al mundo, y que el Espíritu Santo hizo al mundo. Cada uno de esas personas se le atribuye los mismos atributos, ¿verdad? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Todo el poder, toda la sabiduría, todo el conocimiento lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo, lo tiene el Espíritu Santo. Pero cuando la gente dice que el Padre no es una persona, y que el Espíritu Santo tampoco es persona, ¿verdad?, sino que el único que es persona es Cristo, porque tenía cuerpo tangible, ¿verdad?, que se podía tocar, ¿verdad? Pero cuando era el verbo no tenía cuerpo, y ya era, como dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era con Dios y era Dios. Estamos hablando de dos cosas allí, que era con, por ejemplo, yo ahorita aquí estoy con Felipe, ¿verdad? Estoy con él. Y dice que el verbo era con Dios
y a la vez dice que el verbo era Dios. También dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, dice, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Amen. Juan 1 y Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Dios o se usa la palabra Jehová. No se usa la palabra Cristo. ¿Verdad? No se usa la palabra el verbo. ¿Ve? Pero en el principio era el verbo. Estaba ahí. Ahí estaba. Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Dios creó el mundo, pero no fue creado sin el verbo. Ahí estaba el verbo. Y el verbo también es la sabiduría en Proverbios, ¿verdad? Y la sabiduría dice cuando el mundo fue creado, dice la sabiduría, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. La sabiduría. Y sabemos en la Biblia, el apóstol Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, y aquellos que dicen, no, pues que, entonces, ¿cómo? Ahora en Corintios habla dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Verdad? Y en el bautismo de Cristo se oye una voz desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. Cristo está en el agua, en el Jordán, y el Espíritu Santo viene en forma de paloma y reposa sobre él. Vemos ahí 3 personas. Lo que pasa es que mucha gente piensa que persona es solo lo tangible, solo lo que tiene cuerpo, solo lo que tiene carne y huesos. Se le llama persona en este mundo. ¿Verdad? En el mundo, persona es el cuerpo de carne y huesos. Pero bíblicamente, una persona no necesariamente tiene que tener cuerpo. Porque el Espíritu Santo es una persona, porque tiene los mismos atributos de una persona. Siente, piensa, habla, tiene voluntad, se alegra, se entristece, se contrista, igual como un ser humano, el Espíritu Santo. Así que bueno, eso es para hablar un poquito de eso. Por la razón que dijimos, cuando la gente se confunde, cuando la Biblia habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento solo Dios, 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 Dios. En el Nuevo Testamento Cristo, Cristo, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces la gente dice, no, pero Dios es uno, Jehová no, ya no, que en fin, ¿verdad? Confusión. Pero, ¿qué pasa? En nuestro caso, nosotros creemos no una parte de la Biblia, sino la Biblia completa. Todo lo que dice la Biblia. Como dice la Biblia misma, ¿verdad? Dice que toda palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que creemos todo lo que la Biblia dice de Dios, o lo que menciona del Padre, todo lo que la Biblia menciona del Hijo y todo lo que la Biblia menciona del Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene su lugar y sabemos que no es que son 3 dioses, sino que es un Dios, ¿verdad? Manifestado en 3 personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos al Padre enviando al Hijo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Verdad? El Padre ha dado al Hijo. El Hijo Cristo dio su vida. Y el Espíritu Santo ofreció a Cristo
en la cruz. Dice la Biblia que fue ofrecido por el Espíritu Eterno. También dice que fue levantado, suelto, que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Dice, fue levantado por el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo está en la resurrección de Cristo también. Lindo. Así que, qué lindo, pues, ¿por qué no creer todo lo que la Biblia dice de Dios el Padre? Todo lo que la Biblia dice de Jesucristo, todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. ¿Por qué pensar en una de las tres personas nomás? Porque hay unos que piensan solo que el Espíritu Santo, o que solo Jehová, o que solo el Hijo. No, creemos todo lo que la Biblia dice. Hay que leer toda la Biblia, toda. Y no hay que decir que el Antiguo Testamento ya no vale. Es palabra de Dios, está ahí. No podemos arrancar todo el Antiguo Testamento y decir, no, pues ahora solo vale el Nuevo. Porque en el Antiguo están los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento están también. Todavía está vigente: no matarás, no mentirás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo eso está vigente. No ha sido eliminado porque está en el Antiguo Testamento. Eso está ahí. Y lo de los sacrificios fue un símbolo, fue una forma que Dios enseñó al pueblo, ¿verdad? Y Dios permitió que a través de esos animalitos inocentes los pecados fueran expiados a través de sangre de animales inocentes. Pero ya ahora en el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de todo eso. Ya no se necesita sangre de animales, ni matar gallinas, ni nada para sacrificios, ¿verdad? Ni becerros, ni nada, porque ya Cristo pagó todo el precio. El precio del pecado ya fue eliminado, ya está cancelado, Cristo lo pagó. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Es sencillamente creer en Él. Ahora, la salvación es a través de Cristo. Es a través de Cristo directamente. Las tres, como decimos, Dios tiene parte en la salvación porque Él envió al Hijo. El Padre ama al Hijo, lo envió y lo entregó por nosotros. El Hijo vino al mundo, dio su vida, predicó, enseñó, murió y resucitó, y ahora está a la diestra de la gloria del Padre. El Espíritu Santo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Compungir, convencer a las almas de pecado y traerlos, enviarlos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo compunge a las personas, como cuando Pedro predicó, Hechos 2, donde dice el día de Pentecostés que fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dijo? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cada una de las personas que menciona la palabra de Dios tiene una parte en la salvación de los seres humanos. Como decimos, el Padre envió al Hijo. El Hijo vino, predicó, vivió en esta tierra, murió, resucitó, ascendió, se fue a los cielos. Él dijo: vine, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, dijo. Escuchen bien esas palabras. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Voy al que me envió. Y muchas veces Cristo decía: yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad del Padre. Y también dijo en Juan 5: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre. Fíjense bien, esos textos son muy importantes. Lo que ve al Padre, y dice también: el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Le muestra todas las cosas. Cristo Jesús. Entonces el Padre lo envió, y Él vino y hizo exactamente lo que el Padre lo envió a que hiciera. Él dio su vida, ¿verdad? Y tomó forma humana para que nosotros pudiéramos entender
porque si él hubiera venido en espíritu nadie hubiera sabido ni hubiera entendido nada, ¿verdad? Pero al venir en forma de uno de nosotros, como dice la Biblia en Hebreos 1, dice que por cuanto los hijos, que son los seres humanos, somos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Cristo, también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Cristo por eso tomó forma humana, para hacerse igual a uno de nosotros. Él era un hombre, era el verbo hecho carne, como dice la Biblia, era Dios mismo encarnado, Dios viniendo al mundo, Dios andando en el mundo, caminando en las calles, Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, vino al mundo, tomó nuestra forma para sentir lo que nosotros sentíamos, el dolor, la alegría, la tristeza, el sueño, el hambre, la sed, todo lo sintió él igual, ¿verdad? Y cuando él sufrió, pues sufrió como cualquiera de nosotros. A él le dolía igual como a cualquiera de nosotros. Los clavos, la corona de espinas, los azotes, todo él lo sentía realmente como si lo hubiera sido uno de nosotros sufriendo todo eso. Porque tenía que ser así para que él pudiera pagar por el pecado de la humanidad. Porque si él hubiera venido como el Dios, ¿verdad? Directamente, sin tener esa parte de lo natural, pues no hubiera sido igual que nosotros. Pero dice la Biblia que él participó de lo mismo que nosotros. Así que él tenía hambre, sed, sueño, todo. Y como sabemos, él dormía, ¿verdad? Él se cansaba, él tenía sed, ¿verdad? Él le daba hambre a nuestro Señor porque estaba en un cuerpo para que pudiera sobrellevar nuestras culpas. Pero ahí tenemos, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, que por eso Cristo es indispensable 100%, y cada ser humano tenemos que creer en Él. Nadie puede salvarse ni entrar en el reino de Dios si no es a través de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y Él dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria sea al nombre del Señor. Así que es algo tan maravilloso que en cuanto más pensamos en eso y hablamos de ello, hay mucho más que decir, Felipito. Eso no tiene fin. Así de que esperamos que el Espíritu Santo ilumine las mentes, ¿verdad? Para que podamos entender esto, porque sin Él no se entiende. Por eso le dijo Cristo a Nicodemo, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, porque cuando Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo no entendió, siendo un maestro, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. Y Cristo ya le habla después y le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y le dijo, no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Es tremendo. Y la palabra sigue ahí, Juan capítulo 3. Pero así que gloria a Dios, Felipito. A ver, sigue. Amén. Sigue Vamos tú. a dar gracias al Señor, ¿verdad? Por la palabra. Oh, no, es que ya las notas ya se me acabaron. Pero el Señor siempre inspira cuando estamos aquí juntos, ¿verdad? Y sí me recordó usted de que Él es un Dios trino, ¿verdad? Aleluya. Que es la Trinidad, para los que no han escuchado, ¿verdad? Sí. Esa palabra Dicen, antes. esa palabra no está en la Biblia. Exacto. Y es cierto. Es cierto que no está. De eso estaba pensando, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es 3 en 1 y los 3 son Dios a la vez. Los 3 son Dios,
¿verdad? Pero me inspira bastante, Y aquí ¿verdad? está, Eso. Felipito, mira, una poquito aquí. Por ejemplo, ¿verdad? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y Nuestra. conforme a nuestra semejanza. Ajá. Ahí está hablando plural, ¿verdad? Sí. Si fuera una sola persona única, hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Así es. Pero Dios dice, hagamos, ahí está plural, al hombre a nuestra, plural otra vez, semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza, o nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿verdad? Hay pluralidad. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí nomás tenemos, ¿verdad? Que está hablando plural. Evidencia. Entonces, si un Dios que es en plural, es un Dios, pero está en plural, hay que entender eso. Hagamos es plural. Voy a hacer singular. Singular es uno, plural es varios. Nosotros es plural. Tiene que ser mínimo dos, pero la Biblia menciona 3 personas, ¿verdad? Plural. Sí. Hagamos al hombre. Uno hubiera sido, voy a hacer al hombre. Entonces, siguiente punto aquí, para concluir, ¿verdad? Estamos ya cerca. Hagamos al hombre a nuestra. ¿Qué pensamos o qué piensan las personas que están allá en cualquier parte del mundo? Que si Dios cumplió lo que estaba diciendo o no lo cumplió al hacer al hombre. Dijo, hagamos, plural, al hombre, a nuestra, para que lo hiciera a su imagen, plural, como dice, nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué significa? Que también al hombre lo iba a hacer en forma plural. Buen punto. Dios es plural y dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Entonces el hombre, un hombre, también es plural. Un hombre, pero es plural. ¿Por qué? Porque el hombre también está formado de 3 elementos. Así es. 3 elementos. Espíritu, alma y cuerpo. 3. Separados, no hay hombre. Juntos es el hombre. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte inteligente de la persona. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Somos, repitiendo, somos un espíritu. Yo soy un espíritu. Tú también. Soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. 3 cosas. Porque ¿qué es una cosa? Cuando decimos 3 cosas, ¿qué es cosa? Cosa es todo lo que existe, sea real o imaginario. Hay cosas tangibles y cosas intangibles, o sea, cosas que se pueden tocar o que no se pueden tocar, cosas que se pueden ver o cosas que no se ven. El aire no lo vemos, pero es una cosa. ¿Verdad? Una mesa es una cosa, un carro es una cosa, una casa es una cosa. ¿Ve? Todo lo que existe es cosa. Hay cosas terrenales, hay cosas celestiales, cosas visibles e invisibles, sean tronos, como dice Colosenses, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces un Dios plural, creando al hombre a su imagen y su nombre plural. Un hombre en 3 cosas, 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo. Y eso dice la Biblia en
en Tesalonicenses, donde dice, y todo vuestro ser. El hombre es un ser humano. Dice, y todo vuestro ser, el ser completo. También Dios es un ser. Él es un ser eterno, un ser omnipotente, un ser omnisciente. Dios, un ser, el ser supremo. Dios es el ser supremo, que no hay nadie arriba de él. Supremo, el todopoderoso. Él es un ser supremo, el ser supremo. El hombre es un ser humano, pero está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. La Biblia habla de eso. Entonces, un Dios en 3, en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea al hombre a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Separados, ¿qué se dice? Se murió. ¿Cuándo murió la persona? ¿Qué pasó? Ahí está el cuerpo entero. Cuando muere de muerte natural, tiene todos los órganos, tiene todo, pero no ve, no siente, ni oye, ni palpa, ni agradece nada ahí el cuerpo, ¿verdad? Aunque le pongan lo que le pongan ahí, ya, ¿verdad? ¿Qué se dice? Murió. Se murió, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra muerte? Significa separación. Separación. ¿Verdad? Hasta cuando el carro no prende y dice, está muerta la batería. ¿Qué pasó? El poder que había ahí, ¿verdad? La energía que estaba en la batería, en el contenedor, se acabó. Ya no hay nada. Entonces el ser humano, ¿verdad? Cuando el espíritu y el alma salen, quedan los tejidos humanos, carne y huesos. Se dice murió, pero es que ya se separó lo demás, se fue. Como dice la Biblia, el polvo vuelve a la tierra, dice, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Cuando Dios alentó en la nariz del hombre, cuando hizo a Adán, y estaba inanimado ahí, no tenía en él vida, ni aliento, ni nada, Dios sopló, alentó en la nariz del hombre, Génesis 2, Dios sopló, y al soplar, el hombre inhaló, respiró, y ahí, ¿verdad? Ahí está la vida, ahí está. Y cuando el hombre exhala, cuando saca el aire por última vez del interior, se fue. Ahí dicen eso, ¿verdad? Se fue. Ya, con el aliento, se fue. Tremendo, ¿verdad? Y qué terrible que eso esté establecido para todos, ¿verdad? Como dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice. Y después de esto, el juicio. Tremendo. El cuerpo va a la tierra, de la cual fue formado Adán, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, ¿verdad? Pero un día ese espíritu va a tomar otra vez el cuerpo, lo que se llama la resurrección, y para presentarse delante de Dios. Así que bueno, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, y Dios bendiga a todos los que han visto y oído o puedan ver y oír esta transmisión. Y creer. Y que crean en Cristo, porque fuera de Él no hay nada, ¿verdad? Crean en Dios, que es el Creador, el Omnipotente, que nos amó tanto que envió a su Hijo. Crean en Cristo, que dio su vida, derramó su sangre para salvarnos. La salvación está en Cristo, pero tienen que recibirlo, tienen que aceptarlo. Crean también en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence, redarguye, reprende, enseña, es el maestro y es el que nos hace que seamos compungidos de pecado, como dice
el apóstol San Juan me dice que el Espíritu de verdad, el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace esa obra, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Cristo dijo eso, Él dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, dijo, de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera, y de juicio por cuanto voy al Padre, dijo. Amén, así va por ahí el texto. Así que Dios les bendiga y es un gran honor estar con todos ustedes. Y compartan esto, compartan este mensaje, compartan la palabra de Dios para que también ustedes sean parte de esto, porque es necesario que la gente, que el mundo entero conozca a Cristo, porque de otra manera se perderán y será lamentable. Y el Señor nos tiene para que demos testimonio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuéntele a alguien más, cuéntele a su familia, a sus amigos, sus conocidos y comparta para que usted también sea partícipe de esto. En el nombre del Señor. Amén. Y qué linda es la palabra, porque, verdad, durante la semana incluso usted puede retroceder esto, puede tomarlo de la semana pasada, ir estudiándolo con tiempo, como le dije, verdad, detenidamente, para ir grabando, aprendiendo, verdad, en su mente y su corazón todo lo que el Señor inspira, verdad, porque hay, verdad, gran sabiduría en la palabra. Y pues gracias a Dios, verdad, por lo que Él nos revela durante el tiempo que estamos en el aire, verdad. Gloria sea al Señor. Vamos a orar para concluir este tema tan precioso. Ha sido de bendición, verdad, y poder valorar y apreciar lo que Cristo hizo por nosotros, verdad. Qué preciosa oportunidad para acercarnos más a Él, verdad. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has dado, por todos los consejos que, Señor, has provisto, Señor. Pedimos, Señor, por cada persona que está escuchando esta transmisión, que sean bendecidos, Señor. Si alguien anda lejos de ti, Padre, pedimos por su alma, Señor, que se acerquen a ti, que te conozcan todos los que no te han conocido, Señor. Sí, y el Señor, que anda lejos, Padre, que venga, que regrese, Señor. Todo hijo pródigo, Señor, como dice tu palabra, que tú corres hacia ellos y los recibes con brazos abiertos. Tú no estás, Señor, esperando castigar a nadie, Padre. Tú tienes tus brazos amorosos abiertos, tal y como lo hiciste en la cruz del Calvario, esperando que volvamos a casa, Señor. Y yo pido por todos, Señor, los que, Señor, en este día se van a reconciliar contigo también, Padre, que ellos se acerquen a ti, que dejen el mundo y todas sus cosas que están en el mundo, y que empiecen, Señor, a una vida nueva contigo, a caminar firmemente en tus propósitos y en su llamado, Padre, porque a todos nos has dado un llamado, Señor, y ese llamado está siempre sobre nuestras vidas, Señor, que aún no podemos, Padre, huir como lo hizo Jonás, Señor, aún allá huyendo, Padre, el llamado estaba sobre él y él, gracias a Dios que él volvió y obedeció, Padre. Señor, así pedimos por todo el que esté en necesidad, todo el que tenga peticiones en sus corazones, pedimos, nos unimos a esas peticiones, Señor, rompiendo toda cadena del enemigo, declarando tu victoria, Señor, en toda situación, Padre. Si hay alguien allá que quiere recibir a Cristo por primera vez, solo repite estas palabras conmigo: Padre Celestial, o si se quiere reconciliar: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Con mi corazón yo creo que Cristo murió por mí y Él es mi Salvador, y con mi boca yo confieso que Cristo es Señor. Guíame a partir de ahora en los pasos que debo de tomar, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. En el nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén y amén. No hay más preciosa decisión que puedes hacer en tu vida, sino más que recibir a Cristo en tu corazón. Queremos recordar, les amamos a todos, Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y si usted quiere más información, como siempre, pues ponga ahí apedalas.org
puede ir a nuestra página para recibir más información, ¿verdad? Sobre toda nuestra información de quién somos y mucho más, ¿verdad? También recuerde que en la tarde nuestros pastores estarán en la iglesia para el servicio de la tarde. Si usted les quiere conocer, quiere tener servicio juntos, únase, ¿verdad?, al servicio. Y, ¿verdad?, y como siempre volveremos nuevamente la próxima semana, los miércoles y los viernes. Que el Señor los bendiga a todos. Ha sido un gran placer estar con ustedes en este día. Pastor, Amén. un último saludo. Amén, pues bendiciones a todos, les amamos y deseamos para que el Señor los guarde, les dé salud, los tenga bien en bendición y adorando y bendiciendo su santo nombre. Es un gran gusto estar con cada uno y el Señor les bendiga. Amén.